Bueno, comenzamos entonces, tenemos una hora, un poquito menos. Los últimos temas de la visión general de la filosofía política. Y voy a compartir, bueno, ya estoy compartiendo, voy a explicar. Si se acuerdan, estamos viendo las falacias. ¿Qué es una falacia? Es una argumentación que parece sólida, que parece consistente, que parece buena, que convence fácilmente al auditorio, porque el auditorio no tiene en muchos casos carácter crítico y se deja engañar con palabras que pareciera que muestran discursos, posiciones muy inteligentes, pero son falacias, es decir, engaños a la recta razón. Y hemos visto 6, aquí están: ignoratio elenchi, argumentum ad baculum, argumentum ad populum, argumentum ad verecundiam y argumentum ad hominem, en sus dos formas, ofensiva y circunstancial. Vamos a ver dos más, con lo que acabaríamos esta parte de las falacias, y antes de terminar esto vamos a ver un punto que quedó pendiente, que es sobre las mentiras en la política. El político falaz no se puede decir que sea mentiroso, no es que miente, sino que engaña. Es decir, presenta un argumento como si fuese atingente, como si fuese pertinente, como si fuese una razón realmente encomiable, un argumento razonable, etcétera, pero no es así, solamente tiene el propósito de engañar al destinatario, de hacerle creer algo argumentando sobre ese tema, pero de una manera que no corresponde racionalmente. ¿Cuáles son esas maneras? Hay muchas, pero hemos visto argumentum ad hominem, por ejemplo, atacar a quien sostiene una posición contraria, ¿no? Entonces el que escucha eso dice, fulano había sido así, entonces claro, lo que dice ya no tiene valor. Y así hemos visto de otras formas de enunciar falacias, es decir, estos argumentos persuasivos. ¿Qué quiere decir persuasivos? Que las personas que los escuchan creen, aceptan, valoran esa argumentación y la asumen y hasta la repiten, ¿no? Y de esa manera los políticos amplifican las falacias, es decir, en lugar de motivar al análisis, a la crítica, al uso de la capacidad deliberativa y racional en el auditorio, recurren a estos medios para difundir algunos contenidos de manera, diríamos, acrítica, espontánea, sin mayor análisis. Bueno, hemos visto en realidad 5 y el último con 2 formas. Y ahora vamos a ver 2 más. Las divisiones que existen de las falacias hay muchas más, pero estas son las más importantes, que además permiten ver distintas formas como el hablante incurre en argumentos falaces. Bien, vamos a ver la falacia de causa falsa. Y es muy fácil, ¿no? Fíjense lo que dice aquí este ejemplo obtenido de internet. Bueno, claro que reprobé porque le cae mal al profesor. Eso dice una estudiante. Claro, atribuye la reprobación a que el profesor le tendría cierta antipatía y que por eso la aplazaría. Bueno, podría existir un caso así, ¿no? Y claro, eso es
criticable en el profesor, que le caiga mal a un estudiante y que lo aplace por esa razón. Sin embargo, también es posible que no sea así. Y es más probable que sea otra causa la que genera la reprobación. Particularmente que esta estudiante no sepa las respuestas, que haya respondido argumentos inatingentes, que haya desarrollado posiciones no relacionadas con los argumentos apropiados, etcétera. O también que no haya estudiado, que no sepa, que no haya asistido a clases, etcétera, etcétera. Pueden ser otras razones las que dan lugar a que su calificación sea justamente la de reprobación. Aquí se supone que merecería aprobar y que porque le cae mal al profesor reprobaría. Pero eso, claro, tiene muchos supuestos y es muy probable que esos supuestos no se cumplan y que hay una causa real que haya dado lugar a que este estudiante repruebe, que es que no sepa las respuestas a las preguntas del examen. Entonces, dar lugar a respuestas que no son atingentes, no son apropiadas, esa es la causa de la reprobación. Tenga o no tenga antipatía o simpatía el profesor por esta estudiante. Entonces, la causa real para aprobar es responder bien. La causa real para reprobar es responder mal o no responder. E inventarse otra causa o hacer referencia a otra causa, pero que no decidió en este caso, el tema es incurrir en la falacia de causa falsa. Entonces, fíjense que la causa falsa implica tomar una causa que no es la razón para que se produzca el efecto como la causa necesaria y suficiente para que se produzca ese efecto. Creer que algo es causa suficiente cuando existirían otras causas necesarias, o creo que una causa contingente sea necesaria. Es una causa contingente que puede darse o puede no darse. Entonces, creer que, por ejemplo, yo me he enfermado porque me he mojado debajo de la lluvia, puede ser una causa falsa, porque evidentemente no es que me haya enfermado por esa causa contingente que yo la tomo como necesaria. Y creer que hay una sola causa, por ejemplo, la antipatía del supuesto profesor a este estudiante, sería apenas una causa suficiente, pero no necesaria, es decir, puede haber otras que den lugar a explicar la reprobación. Entonces, los conceptos de causa suficiente, causa necesaria, causa contingente, es recomendable conocer esos conceptos para hacer los respectivos análisis causales. Bien, en la política también se hace este tipo de argumentaciones, análisis, refiriendo causas falsas, ¿no? Había dicho en la anterior clase que, piensen algunos ejemplos de estas falacias. Y alguno me dio algún ejemplo adecuado, otro no tanto, y otro estudiante ni siquiera respondió. Pero bueno, hagan el esfuerzo de pensar ejemplos que sean de la vida real, no ficticios, y relacionados con la política para estas falacias, ¿no?
De hecho, estas preguntas va a haber en el examen, ¿no? De un ejemplo de la política boliviana en que el hablante incurre en causa falsa, por ejemplo, ¿no? Y así de las otras falacias. Entonces es bueno hacer el ejercicio. Bueno, la última falacia que vamos a ver se llama la falacia del jugador. Y vamos a ver en qué consiste. En este caso hay un abuso de la comprensión estadística. Es decir, tener algunos datos estadísticos eh, está bien para cualquier argumento, ¿no? Pero en algunos casos se hace abuso de ese conocimiento, de esos datos, de esa realidad estadística. Y en ese caso se incurre en la falacia del jugador. Por ejemplo, suposición errónea de que algo aleatorio va a suceder por necesidad, debido a que los sucesos pasados así lo determinarían, como en los juegos de azar, ¿no? Ya he perdido, no sé, $2,000 en este juego de azar, entonces la próxima vez que juegue seguro voy a ganar, porque tanta pérdida no puede seguir indefinidamente. Esa es la falacia del jugador, ¿no? Por eso sigue jugando y sigue perdiendo. Pues cree que por necesidad algún momento va a tener que ganar. Y claro, ese momento puede producirse, pero no es algo necesario. Es algo totalmente aleatorio. Aleatorio, ¿qué quiere decir? Que tal vez suceda o tal vez no. Y en ese sentido, por muchas estadísticas que haya, no se puede establecer que el siguiente caso tiene que ser así, porque puede ser que no sea así, que sea de otra manera, y que siga perdiendo, digamos, no sé, en una máquina tragamonedas, por decir algo, no seguramente ustedes conocen, aunque creo que ahora no hay mucho de eso. Entonces el jugador que pierde, cree, porque esgrime una falacia para justificar su decisión de seguir jugando, de que la próxima vez seguramente, necesariamente va a ganar. Otra forma de la falacia del jugador es que el fundamento estadístico no sea correcto y se entiende mal, ¿no? Si algo no sucedió, debe suceder ahora, y si pasó, no se repetirá. Como en la política, ¿no? El candidato ya, y he postulado 6 veces, la siguiente voy a ganar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya, por ejemplo, he hecho que se apruebe una política sobre lo que sea, una política, por ejemplo, de represión al narcotráfico, por decir algo. Entonces es difícil que inmediatamente el gabinete o el círculo de gobierno apruebe una política similar, porque claro, ya aprobó una y no se repite que haya una segunda situación similar. Entonces esas son algunas formas de la falacia del jugador. Bueno, con esto habríamos terminado y esta parte, salvo lo que nos falta, ¿no? Que vamos a continuar enseguida. A ver, yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen a qué falacia corresponde. Hay algunos ejemplos clásicos, ¿no? Por poner el caso, el ejemplo de cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y los aliados peleaban contra los alemanes. Los aliados eran
bueno, los principales países europeos, ¿no? Francia, Inglaterra, y también estaba incluida la Unión Soviética junto a Estados Unidos. Y bueno, en una ocasión se reunieron para establecer cuál sería la estrategia para enfrentar a los alemanes, que era el enemigo, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Y alguien dijo, tomemos en cuenta lo que dice el Papa. Creo que era Pío XII, si no me equivoco. Y Stalin dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? O sea, ¿cuántos, qué fuerza tiene su ejército, ¿no? Y está claro que el Papa no tiene ninguna división, no tiene ningún ejército. El Vaticano es un país sin ejército, tiene una guardia, ¿no?, la Guardia Suiza, pero el ejército no tiene nada y nunca lo tuvo. Entonces, ¿qué falacia cometió Stalin, uno de los aliados, en ese caso? ¿Quién puede responder? También van a haber preguntas de este tipo, ¿no? Un ejemplo y diga usted a qué falacia corresponde. Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano. Ahí no son muchos, son solo 7, ¿no? 8, digamos, con los dos variantes de... Sí, adelante. Bueno, más que falacia, me parece intuir que es una ironía o una burla, pero encajaría dentro de la falacia del jugador, en mi opinión. ¿Por qué? ¿Cómo argumento? Bueno, estaría derivando, digamos, que la causalidad, sería siendo una interpretación errónea de los hechos. Los hechos fácticos serían que los que tienen fuerza militar son capaces de hacer la guerra, ¿no? En cambio, al asumir que el Papa debe participar, estamos, digamos que, intentando hallar una causa ajena a esa realidad que es el poderío bélico. En este caso, el que propone la propuesta de que el Papa participe estaría cayendo en esta falacia. Bueno, gracias, San Anatoli. ¿Alguien más tiene otra opinión, otro punto de vista de qué falacia se trata? Este ejemplo famoso, además de la vida real, ¿no? No es algo ficticio, ha sucedido realmente. Profesor, adelante, Rolando. Yo identifico con el argumentum ad verecundiam, ¿no? Porque se va a esperar una decisión de una autoridad, ¿no? Depende de una autoridad, en este caso de la autoridad papal, ¿no? Bueno, gracias, Rolando. ¿Alguna otra opinión? ¿Otra persona que quiera opinar, que dar su punto de vista? Adelante, por favor. ¿Nadie más? Bueno, a ver, analicemos las falacias rápidamente y si descartamos alguna, tal vez sea más fácil llegar a la respuesta correcta. En algunos libros de copia inclusive está esta falacia. A ver, ignorancia de la cuestión, un poco difícil. A ver, otros argumentos ad hominem. Aquí no hay, ¿no? No hay ataque al interlocutor, ni circunstancial. Falacia del jugador, causa falsa, tampoco se da. Esta es una falacia de tampoco argumentum ad verecundiam, aunque de alguna manera se podría aceptar.
pero lo pertinente es que se trata de argumentum ad vacuum, pero en sentido negativo. Argumentum ad vacuum, ¿qué quiere decir? Porque yo tengo la fuerza, porque yo tengo las armas, porque yo tengo la capacidad de obligarte físicamente, directamente, tú me vas a obedecer, tú vas a hacer esto, o vas a decir esto, o vas a bueno, generar esta situación. Y eso porque yo te puedo agredir, dañar, matar. Entonces, el argumento radica en la fuerza, pero también puede presentárselo de forma negativa. ¿Y cuál es la forma negativa? La que se da en este caso. Si tú no tienes fuerza para ejercer la violencia, para ejercer la presión, entonces lo que dices no vale nada. Es argumento ad vacuum invertido, invertido porque no es obligar a tomar una posición por la fuerza, sino decir quien no tiene fuerza no tiene posibilidad de argumentar ni de dar lugar a una posición compartida. Pues dicho de otra manera, el que quiera opinar, que muestre su fuerza. Eso es lo que está diciendo Stalin, ¿no? Con esa expresión en una reunión de los aliados. Pero también, dicho de otra manera, solamente los que tenemos divisiones, es decir, soldados, armas, etc., podemos decidir de acuerdo a nuestra fuerza. Como yo tengo tanta fuerza, bien les haría a ustedes que me obedezcan. Y si hay alguien que puede tener cierto prestigio moral, cierto impacto religioso, porque es el Papa, eso en realidad no vale. No vale que sus argumentos sean racionales, no vale que sus argumentos sean morales, no vale nada de eso. Entonces, como ven, es un argumentum ad vacuum, solo que de forma invertida. En lugar de imponer una posición por la fuerza, se dice que quien no tenga ninguna fuerza no tiene derecho a exponer ni a presentar ninguna posición frente a una situación hipotética. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Veamos a otro ejemplo, a ver si es falacia del jugador, causa falsa, argumentum ad hominem, argumentum ad populum. Por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, ¿por qué no tienes Instagram? Todos usamos Instagram. Debes sumarte a la comunidad de usuarios de Instagram. Es la mejor forma de comunicarse. ¿Qué tipo de falacia es? Falacia ad populum. ¿Cómo? Falacia ad populum, doctor. ¿Cómo se llama esa falacia? No te entiendo bien, por favor. Creo que estás en lo cierto, pero no estás diciendo bien el nombre. Falacia ad populum o, a ver. Argumentum. Ya, está bien. Argumentum ad populum. Lo has corregido. Le has corregido, Rolando. Muy bien. Estaba bien por Anatoly. Argumentum ad populum. Ese es correcto. ¿Alguien puede decir por qué? El discurso está dirigido a un grupo de personas, ¿no? Sí, está bien. Pero hay algo más, ¿no? No hay una argumentación pertinente. No es
por ejemplo, decir, es el más económico de los medios de comunicación, aunque todos sean gratuitos, puede ser que se pague, ¿no? U otra cosa, ¿no? Es decir, únete a Instagram porque es el más rápido de los demás, de las demás redes. Entonces, habría ahí una argumentación atingente, es decir, si tú quieres unirte, ten en cuenta este grupo porque es el más rápido para comunicarse. Ahí está bien, yo voy a tomar en cuenta entonces la velocidad y según eso me puede unir. No, a mí no me importa tanto la velocidad, me importa más la seguridad, la privacidad, entonces voy a buscar el que tenga mayor privacidad, mayor seguridad en que mis comunicaciones van a ser privadas. Bueno, esos son análisis atingentes, ¿no? Pero decir, todos usamos, no te quedes atrás, tú debes usar también, eso no es dar ningún argumento. Y por lo tanto, lo que se presenta es la falacia de argumentum ad populum, es decir, simplemente referir, todos lo hacen, hazlo tú también, o nadie lo hace, entonces no lo hagas tú. Esa es la forma general, ¿no? Está muy bien. Ahora vamos a ver otra. A ver, aquí tenemos. Yo digo, no, ese candidato no debe opinar porque siempre pierde. En las últimas 5 elecciones ha perdido, entonces su opinión no vale. ¿Qué tipo de falacia es? ¿Ya pues nadie? Argumentum ad hominem. Sí, muy bien, Lautaro. ¿Es ofensivo o circunstancial? Ofensivo, circunstancialmente ofensivo, ¿no? Sobre la persona. No. ¿Es circunstancial o es ofensivo? No pueden ser las dos cosas. Ya, entonces es ofensivo sobre la persona. ¿Por qué es ofensivo? Ofensivo es si daña la dignidad, ¿no? Que, por ejemplo, que diga, ese es un ladrón. O que diga, ese es un mentiroso. En este caso está diciendo, esa persona no puede hablar porque no está calificada. ¿Por qué no está calificada? Porque habría perdido las últimas elecciones. Entonces no está atacando directamente a la persona, sino está haciendo referencia a las circunstancias de la persona. ¿Cuáles son las circunstancias de la persona que haya perdido varias veces en las elecciones? Está bien, entonces es argumentum ad hominem, pero no es ofensivo, no está dañando. Circunstancial, está bien, correcto, Lautaro. Invalida la participación. Ya, gracias. Claro, invalida la participación por algo circunstancial. Bueno, pues qué pena, yo he perdido, pero puedo seguir perdiendo, pero eso no me invalida para opinar. En realidad esa es la contraargumentación. Muy bien, un ejemplo más vamos a ver. Ahora, a ver al revés. ¿Quién da un ejemplo de falacia del jugador? No necesariamente político, puede ser de otra. O sea, puede ser de la vida privada, de la vida amorosa, no necesariamente de la vida política, ¿no? ¿Nadie? Profesor, tal vez la falacia del jugador sería en el caso, por ejemplo, de este político Samuel Doria Medina, ¿no? Que siempre en las elecciones se presenta con la carrera política, pero en este caso sería al contrario, ¿no? Sino que él no
no fija en los datos estadísticos, porque siempre está perdiendo, ¿no? Sin embargo, él continúa en la carrera política, por eso se presenta y a veces le da resultados, ¿no? Gana más representación en la Asamblea Legislativa. La idea está bien, Rolando, pero no terminas de precisarla, trata de precisarla un poquito más. La idea está bien. ¿Cómo sería? Adelante, sí. En este caso, los datos arrojan de que él siempre pierde, ¿no? En la carrera política. La falacia del jugador es porque hay un abuso de datos estadísticos. Entonces hay datos que le arrojan negativamente a este político, Samuel de la Medina, pero sin embargo esto sería contrariamente, ¿no? A la falacia del jugador, porque él sigue dando en la carrera política y no se basa en los datos estadísticos. Por tanto, le da resultado esto, ya que puede tener, ya que logra a veces representaciones regionales o nacionales y va en progreso. Bueno, a ver, analicemos un poquito. Supongamos que hay una reunión de su partido. ¿Cómo se llama su partido? Unidad Nacional. ¿Perdón? Unidad Nacional. Unidad Nacional, ya, muy bien. Se reúnen los más importantes dirigentes de Unidad Nacional y obviamente está él. Si él dijera lo siguiente, a ver, yo les voy a hacer 2 ejemplos y ustedes analizan, ¿ya? Si dijera lo siguiente, me voy a volver a presentar a las próximas elecciones nacionales, porque aunque sé que no voy a ganar, es bueno para el partido y para que otros dirigentes después obtengan alguna posición política, por ejemplo, para ganar diputaciones. Eso sería un ejemplo. Entonces, él haría notar de que sabe que va a perder, que no va a ganar la elección presidencial. Sin embargo, pues se va a volver a presentar y con él varios diputados, candidatos a diputados, entre los que algunos ganarían. Y efectivamente sucede así, ¿no? Se dan las elecciones, él no gana, pero algunos de sus candidatos sí logran ser diputados. Ya, muy bien, ese sería el primer caso. Estamos dentro de la falacia del jugador, falacia del jugador. Ahora bien, el segundo caso, ¿cuál sería? Se reúnen los dirigentes de Unidad Nacional y él les dice, todas las veces que he postulado a la presidencia, he perdido. Entonces la próxima elección ya no quiero postular porque sé que no voy a ganar. Y efectivamente no postula y no pasa nada, no hay ningún diputado, nadie que gane. Bueno, ¿en cuál de las dos habría falacia del jugador? ¿En las dos o en ninguna? En ninguno de los ejemplos. ¿Qué opinan? Adelante, los que quieran opinar. Sí, en ninguna. ¿Por qué? Porque la afirmación es que estás reconociendo, ¿no? Pero yo tendría otro ejemplo de falacia del jugador. En el mismo caso, es decir, en las mismas circunstancias. Ya, adelante, está bien, sigue el autor. Bueno, no con el mismo caso, ¿no? Sino... Ya, está bien, aparte, no importa, está sí, bien. El presidente Hernán Siles Suazo dice, en 180 días voy a reconducir la democracia con mejor situación para el pueblo. Sí, era sobre la economía y eran 100 días. Está bien. Sí. No, ya, 100 días, sí, está bien. Gracias por hacerme recuerdo, ya. Entonces, pero no fue así, más bien generó más caos. Ahora, ¿cuál sería la falacia del jugador?
ahí la falacia del jugador serían los 100 días que él se comprometía, ¿no? O sea, una promesa incumplida. Claro, con una promesa incumplida de 100 días. ¿Las promesas incumplidas son falacias? Esa es una pregunta interesante, fíjense. A ver, les digo otro ejemplo, ¿no? Más cercano. La presidenta ha dicho, les prometo que no voy a ser candidata. Pasan unos días y aparece como candidata. Otra promesa incumplida. Ahora, una promesa incumplida es una falacia y sería la falacia del jugador. ¿De qué manera? Bueno, a ver, vamos a aclarar y después al final de la clase vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Yo les he dado dos ejemplos de Doria Medina, motivados también por el de ustedes. He hablado de Áñez y también ha hablado Lautaro de Siles Suazo. Los ejemplos vamos a ver al final de la clase si son falacias o no. Y vamos a ver ahora el otro tema, que es el tema que nos faltaba, que es este de las mentiras. ¿Se puede decir que un político que promete y no cumple miente? Bueno, ¿qué significa mentir? Hay que definir la mentira antes de establecer si los políticos mienten. Y la mentira no es la falacia, eso no hay que confundir. Falacia es argumentar para convencer de una manera engañosa, como lo que hemos visto, ¿no? Falacias de argumentum ad hominem circunstancial, por ejemplo, ¿no? Claro, escuchamos, sí, tiene razón, siempre ha perdido, entonces no le dejaremos hablar, o si no, ya no prestaremos atención a lo que dice, es alguien que pierde. Entonces esa es una falacia que tiene consecuencias, que tiene un propósito, en este caso silenciar a quien querría hablar o invalidar su opinión. Pero esas son falacias, argumentos que no tienen relación, argumentos que ofenden, argumentos que muestran ignorancia del tema, ignorancia de la cuestión, argumentos que apelan a la autoridad, a la fuerza, o también causas falsas. Bueno, hay un ejemplo típico de causa falsa, ¿no? En un grupo étnico del África se ponen a bailar los que son parte de la tribu, tocando los tambores, y dice, ¿qué están haciendo? Estamos danzando para que llueva. Típico ejemplo de causa falsa que aparece también en los libros de lógica, ¿no? O sea, creen que hay una relación causal inexistente en la realidad entre la danza y la lluvia. Y creen que pueden motivar la lluvia danzando. Bueno, entonces ese es solo un ejemplo. Esas son falacias, ¿no? Y creen, se engañan a sí mismos, no engañan al turista, por decir así, no se engañan a sí mismos creyendo algo que no tiene correlación causal. Es decir, no hay una correlación causal razonable, verificable, entre bailar y que llueva. Bueno, ese es un ejemplo de falacia con un autoengaño. Es decir, yo estoy razonando de una manera que me estoy autoengañando, porque no estoy precisando las causas reales, objetivas, que darían lugar a un efecto determinado. Ahora, pero no nos desviemos, estamos hablando de la mentira. ¿Los políticos mienten? Sí, públicamente posiblemente son los que más mienten, ¿no? Y hay muchas formas de mentir. Por ejemplo, lo que se llama medias verdades, ¿no? No dicen exactamente lo que es, sino lo tergiversan.
o también ocultar una posición. Si yo oculto algo, oculto algún dato, por ejemplo, y me hago el que no sé, entonces estoy mintiendo también, estoy engañando. Y obviamente, cuando hay una intención, ¿no? Una intención específica en la mentira. Por ejemplo, alguien me dice, préstame dinero. Y le digo, no tengo. Y yo sé que en mi billetera tengo 100 bolivianos y sé que me va a pedir 100 bolivianos. Entonces le digo, no tengo. Ay, qué pena, quería que me preste 100 bolivianos. Sí, no tengo. Ya. Esa es una mentira que se la realiza conscientemente, que se la realiza de una manera exprofesa para generar una situación en el hablante de que crea una realidad inexistente. Y sin embargo puede pasar lo siguiente, fíjense, el caso es esto muy, muy raro, pero puede ser que uno mienta y diga la verdad. Mentir y decir la verdad. ¿Es posible? Sí, es posible, pero es muy raro que pase. En ese ejemplo que les digo, ¿no? Yo me encuentro con mi amigo José me dice, ¿cómo has estado? Te cuento que yo he estado mal, no he tenido dinero, y ahora mismo necesito para comprar una medicina que cuesta 100 bolivianos y no tengo, y ya me doy cuenta de que me va a pedir, y me pide, y yo le digo, no tengo. Entonces, yo sé que en mi billetera tengo 100 bolivianos, pero no quiero prestarle, por lo que sea, no creo que no me va a pagar, creo que no tenemos muy buena amistad y yo no le voy a hacer el favor, por cualquier razón. Bueno, entonces está bien. Yo miento, él cree, puede ser que no crea también, y este no quiere prestarme y no me va. Por eso me está diciendo eso, pero eso no importa, lo que importa es que he mentido. ¿Por qué he mentido? Porque yo creo que la realidad es de una manera y digo que es de otra manera. ¿Cómo creo que es la realidad? Que yo en ese momento, en ese lugar, en mi billetera tengo 100 bolivianos. Eso es lo que yo creo que es la realidad. Y resulta que yo, en comparación a lo que creo, lo que digo no corresponde. Lo que digo es, no, yo no tengo 100 bolivianos. Lo que creo es que si saco mi billetera voy a encontrar los 100 bolivianos. Lo que digo es que si abro mi billetera no tengo nada para prestar. Entonces estoy mintiendo. Pero resulta que se va. Mi amigo José se va. Y, ay, el se ha ido, quería que le preste plata, a ver, sacaré para comprar algo que aparece por ahí, y quiero sacar la billetera, y resulta que me habían robado la billetera antes de que me encuentre con José. Fíjense esa situación hipotética, pero lo han comprendido, entiendo, ¿no? Entonces me pide, le digo que no tengo cuando creo que tengo, se va, quiero obtener lo que creo que tengo y resulta que no había tenido, que me habían robado. Esta diapositiva expresa esa situación que se entiende como mentir y decir la verdad. Fíjense, lo pasa, pero aquí está. Esta es la realidad cuadrangular. ¿Qué quiere decir que una realidad cuadrangular? Que es de esta forma, pero yo por alguna razón no la veo cuadrangular, la estoy viendo aquí circular, es decir, esto que es un cuadrado o un paralelepípedo, estoy viendo que es un círculo. Pues no estoy viendo la realidad como es, no soy objetivo, estoy viendo la realidad como no es. Creo que la realidad es circular, esta parte de la realidad es circular cuando en efecto es cuadrangular. Entonces, entre la imagen que se forma en mi conciencia y la realidad hay diferencia.
no hay correspondencia, no hay objetividad. Yo estoy por alguna razón viendo mal la realidad, la estoy viendo de una manera distorsionada. Pero resulta que cuando hablo, no digo esto es circular, sino que por alguna razón no soy sincero, miento. La mentira, ¿en qué consiste? En la ausencia de correspondencia entre lo que creo, lo que veo, lo que pienso, lo que se da en mi conciencia, como sujeto cognoscente, y lo que digo. Entonces, entre lo que digo y lo que se da en mi conciencia, no hay correspondencia. Dicho de otra manera, yo veo blanco y digo esto es azul. Eso es mentira. Estoy diciendo que algo no es como yo creo que es. Pero resulta que me equivoco al creer que algo es así y estoy viendo ese objeto de una manera distorsionada. Y al cambiar mi enunciado, en lugar de decir este es un círculo, digo este es un paralelepípedo, resulta que digo algo verdadero. Eso es mentir y decir la verdad. Si analizan, en el ejemplo que les he dado, cuando yo le he dicho a Pedro, no tengo 100 bolivianos, y yo le estaba mintiendo para que deje de molestarme y no me pida dinero y se vaya, en ese momento lo que estaba diciendo era verdadero, porque en ese momento ya me habían robado la billetera, ya no tenía un centavo conmigo, y al decir el enunciado, yo no tengo 100 bolivianos, estaba diciendo una proposición verdadera, aunque esté mintiendo. Entonces este es el caso raro, pero posible, de mentir y decir la verdad. Falta de objetividad, falta de sinceridad. Ahora pónganse en el caso de una promesa. Que la presidenta dijo, por ejemplo, yo no voy a ser candidata, les prometo que no voy a postular a nada, menos voy a ser candidata a la presidencia. ¿Ha dicho eso? Sí, Áñez ha dicho eso, no una, varias veces. Y ha prometido, apareciendo como una persona solvente, una persona que promete y que parece claro que va a cumplir sus promesas. Ahora, resulta que después de una semana de decir eso, aparece como candidata con otro discurso y dice, he visto que el pueblo me ha pedido y no sé qué, y por lo tanto he decidido ser candidata. Y voy a presentarme con tal nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es incumplir. Al final ni se presentó, ¿no? Se deterioró tanto que ni se presentó con un nuevo nombre, etc. Pero eso no importa, fíjense, una promesa A muy rápido la ha cambiado por la promesa no A. Que la promesa de decir no voy a ser candidata la ha cambiado por la promesa de decir voy a ser candidata y voy a pelear por ganar la presidencia. Entonces, ¿ha mentido? ¿Se puede decir que miente una política o un político? Sí, ya hemos dicho que miente mucho, pero en este caso, ¿ha mentido? Miente cuando da una promesa. Veamos otro ejemplo. Un candidato dice, voten por mí porque les prometo que les voy a dar un bono de 1,000 bolivianos. Pues mucha gente esperando el bono de 1,000 bolivianos vota por ese candidato. Así funciona, ¿no? Es como toma y daca, es decir, yo voto por ti, pero tú me vas a dar a cambio. Entonces, mucha gente vota y resulta que ese candidato gana. Y gana por bastante. Entonces, como gana por bastante, se olvida de sus promesas y después de 2, 3 años resulta que no le dio a nadie ningún bono de 100 bolivianos. En este caso está muy claramente establecido el incumplimiento.
Es decir, como lo decirles, ¿no? Les prometo que en 100 días la economía va a estar mejor. Y resulta que después de un poco más de tiempo estaba súper peor. Bueno, pero mintió este candidato, mintió la presidenta, mintió el candidato a la presidencia al decir que les prometía a todos darles un bono de 1,000 bolivianos, por ejemplo, por la pandemia. Todas las familias recibirán un bono de 1,000 bolivianos por la pandemia. Voten por mí y eso voy a decidir. Votan, gana, pero nunca les da. Bueno, incumplió su promesa, claro que sí, incumplió su promesa, pero ¿qué significa incumplir la promesa? ¿Significa mentir? No necesariamente. Si yo prometo algo y no cumplo, ¿qué significa? Significa que no pude cumplir o no quise cumplir. Hay que diferenciar eso también. Fíjense, cuando yo prometo algo, ¿quién sabe si soy sincero? Porque la promesa es un enunciado, se llama un acto verbal, un enunciado por un acto verbal. Y si yo soy sincero y quiero eso y digo voy a hacer hasta lo imposible por lograrlo, ninguna promesa es mentirosa. ¿Cuándo la promesa es mentirosa? Cuando yo digo, te prometo esto, pero para mí mismo estoy diciendo, nunca voy a cumplir esto, que crea nomás, que crea que yo le voy a dar, que crea que yo le voy a pagar, que crea que yo voy a hacer o no voy a hacer A o B, que crea, pero lo que yo voy a hacer no es eso. Ahora puede ser que lo que esa persona quiera hacer no lo haga. Y en ese caso, cumpla su promesa. La promesa de decir, yo no voy a ser candidata de Áñez, al final se ha cumplido, no ha sido candidata en las elecciones de 2020. Entonces, visto desde ese punto de vista, ha cumplido porque no fue candidata. Pero cuando enunció, tampoco había mentira. No estaba mintiendo, burlándose de los electores o queriendo ganar adherencia a su gestión, diciendo no voy a ser candidata. No, realmente ella no quería ser candidata. Eso es lo que se puede colegir. Tal vez me equivoco, tal vez no. En el fondo, la única que sabe si estaba mintiendo o no al decir eso es ella misma. Ella es la única que sabe si estaba mintiendo o no al decir esa promesa porque tenía la intención de cumplirla o porque no la tenía. Si no la tenía, era pues una promesa mentirosa, es decir, prometo algo, pero en mi fuero interno yo no voy a hacer nada porque se realice. Es decir, voy a tratar de que se realice lo contrario, más bien. Esa es una promesa mentirosa. Pero si yo busco algo y digo, sí, voy a lograr, créanme, voy a intentar, y realmente intento, y quiero, y busco cumplir mi promesa, y no puedo, porque una cosa es querer y otra cosa es poder, querer cumplir la promesa y cumplirla realmente. Si se da esa situación, tampoco se puede decir que haya mentido al formular la promesa. Me podrán decir, es un incapaz, no ha podido cumplir su promesa. Eso es otra cosa, es decir, no tengo la capacidad, la habilidad de cumplir una promesa por cualquier razón. Pero que sea mentiroso, no, porque cuando he formulado la promesa tenía la intención de cumplirla. Entonces hay que tener mucha precaución al establecer qué es la mentira y qué es la promesa. La promesa es un acto de habla. Se llama acto de habla compromisorio. ¿Qué significa? Significa que una persona va a hacer todo lo posible por generar una situación determinada, que es la comprometida, es decir, por lograr algo que es el compromiso. Y tendría que ser hasta lo imposible para lograr el compromiso. Y eso tiene un sentido de
un sentido moral, ¿no? Es decir, yo he sido sincero conmigo mismo, he prometido algo que creo que se puede cumplir, entonces voy a hacer hasta lo imposible por lograr. Ya, muy bien, ahí no hay mentira. Si no lo logra, bueno, es otra situación, puede ser la incapacidad de ese político, puede ser, como también puede ser que lo logre, y en ese caso, claro, ha sido sincero al prometer, ha hecho todo lo que podía para lograr, y lo logró, aplausos. Pero es un raro político, no miente, promete y cumple. Esa es la situación. Ahora puede ser que no mienta, que prometa sinceramente, pero que no cumpla. O que cumpla, pero dentro de un cuadro totalmente anómalo. ¿Cuál es el cuadro anómalo? Por ejemplo, el caso de la presidenta, ¿no? ¿Cuál era el caso de la presidenta? De decir, no voy a ser candidata, de decir, voy a ser candidata y voy a cambiar la forma de gobernar, y al final no lo es. O sea, dos promesas contrarias, y bueno, algunas se tenía que realizar, o era o no era, y al final se realizó la primera promesa. Ahora, cuando formuló la primera promesa, ¿era mentirosa? Probablemente no, pero al final solo ella sabe. Chile Suazo era un mentiroso cuando dijo, yo voy a corregir la economía, voy a sacar de la crisis al país los próximos 100 días. Posiblemente no estaba engañando de manera consciente y exprofesamente a los hablantes, pero era incapaz de hacer eso por una serie de razones, de causas reales que impedían que resuelva la situación de crisis, la situación de bajo poder adquisitivo de los salarios, etcétera, etcétera, y que al contrario, después de poco tiempo, resultó el peor gobierno en lo económico. Entonces, el tema de mentir en política, de formular promesas en política, hay que tener bastante cuidado. No se puede resumir diciendo todos los políticos mienten, aunque sea así. Por lo demás, los dos ejemplos que les he dado de Doria Medina. El primero que decía que voy a candidatear pese a que sé que voy a perder, pero vamos a ganar diputaciones. Y así fue. Y el segundo caso, no voy a candidatear porque no sirve de nada y no vamos a ganar nada. Y así fue. Acá no hay promesa, hay una decisión, un argumento que justificaría una decisión. ¿Cuál es la decisión? Candidatear o no candidatear. Bueno, entonces, ¿hay falacia del jugador? No, no hay. Habría falacia del jugador si hubiese dicho, compañeros del comité central o como se llame, ¿no? De la dirección nacional de nuestro partido, yo he candidateado 5 veces, ahora la sexta voy a ganar, porque no puede ser que la sexta más pierda. Esa sería una falacia del jugador. O en el otro caso, ¿no? Yo, compañeros, no quiero candidatear porque si candidateo sé que voy a ganar. He perdido tantas veces que seguro que voy a ganar, pero yo no quiero gobernar el país, así que no voy a candidatear. Entonces esa también es falacia del jugador, porque presume que el resultado estadísticamente argumentado es el correcto, cuando no necesariamente es así. Bueno, muchas gracias. La próxima clase, que es la última para ver estos temas, vamos a seguir sobre la mentira y la verdad. Y la subsiguiente, dentro de una semana, tenemos el examen. Gracias, buenas tardes, hasta el lunes.